Contaminación del motor diésel y soluciones. Vemos un motor de 4 cilindros en línea con distribución OHC, identificando el depósito de gasóleo, filtro de aire, turbocompresor, intercooler y sistema de inyección. Se pone el motor en funcionamiento y vemos la circulación del aire, del gasóleo y la emisión de los gases de escape. Estos son los gases contaminantes. Vamos a ver las soluciones. Hidrocarburos no quemados, HC. Monóxido de carbono, CO. Ambos se neutralizan con el catalizador de 2 vías o funciones. Micropartículas de hollín, MP. Se limpian en el filtro antipartículas. Óxidos de nitrógeno, NOx. Se evita o se reduce su generación con el sistema de recirculación de gases de escape. Para aumentar más su reducción, se utiliza el catalizador de reducción selectiva, SCR. Comparación de la contaminación diésel con poca y mucha aceleración. Al subir el pistón en el motor diésel, comprime el aire que ha entrado durante la admisión. Este aire que entró a temperatura ambiente se compone de nitrógeno y de oxígeno. Al final de la compresión, sobre el aire caliente, se inyecta gasóleo, que se compone de carbono y de hidrógeno. Puede que en la combustión quede aire sobrante, nitrógeno y oxígeno que no ha entrado en la combustión. Este sería el oxígeno que se ha consumido durante la combustión. Analicemos la combustión del motor diésel a bajas revoluciones, con poca aceleración. Hay mucha cantidad de aire, o sea, nitrógeno y oxígeno. Y se ha inyectado poco gasóleo, carbono e hidrógeno. Sobra oxígeno. Los gases contaminantes generados en la combustión son poca cantidad de hidrocarburos no quemados y de monóxido de carbono, pero mucha cantidad de óxidos de nitrógeno. La alta temperatura de combustión induce la reacción entre el oxígeno sobrante y el nitrógeno, generando mucha cantidad de óxidos de nitrógeno. Veamos qué pasa a altas revoluciones, con más aceleración. Sobre el aire, nitrógeno y oxígeno, se inyecta más cantidad de gasóleo, o sea, más carbono e hidrógeno. Esto implica que se consuma todo o casi todo el oxígeno que entra en el cilindro. Los gases contaminantes resultantes son más cantidad de hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono y poco o nada de óxidos de nitrógeno. Al no quedar suficiente oxígeno sobrante, no se producen óxidos de nitrógeno, a muy poca cantidad. Esquema anticontaminación del motor diésel. Lo vemos sobre un motor diésel de 5 cilindros en línea delantero transversal, identificando el depósito de gasóleo, calculador de inyección, filtro de gasóleo, mariposa de gases, filtro de aire, caudalímetro de aire y turbocompresor.
Estos son los sistemas y elementos anticontaminación. Catalizador de 2 vías. Sistema de recirculación de gases de escape EGR. Filtro antipartículas FAP. Catalizador de reducción selectiva SCR. Depósito de aditivo para el SCR. Repostaje de este aditivo. Sensor de saturación de óxido de nitrógeno en el interior del SCR. Inyector del aditivo. Funcionamiento e identificación de los gases de escape. Así se reducen o eliminan. El CO2 se reduce disminuyendo el consumo de combustible. Los óxidos de azufre, reduciendo el contenido de azufre en el gasóleo. Las micropartículas de hollín se neutralizan en el filtro antipartículas. Se reduce la generación de óxido de nitrógeno en el sistema de recirculación de gases de escape y el exceso se neutralizan en el catalizador de reducción selectiva SCR. Los hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono se neutralizan en el catalizador de 2 vías. En este artículo vamos a centrarnos en el catalizador de reducción selectiva SCR. Detalle de la actuación del AEGR y del SCR. Hay que evitar que salgan al exterior óxidos de nitrógeno. Una forma de lograrlo es mediante el sistema de recirculación de gases de escape EGR. Permite que parte de los gases de escape ya quemados recirculen hacia admisión, quitando sitio al oxígeno, lo cual reduce bastante la cantidad de óxido de nitrógeno que emite el motor. Pero si hay demasiados gases de escape en la admisión, se altera la combustión. Se complementa entonces con el catalizador de reducción selectiva, que va a acumular el exceso de óxido de nitrógeno. Dispone de un sensor de saturación y un inyector de aditivo. Este aditivo se ha de repostar cuando se vacía en el depósito. Cuando el motor genera mucha cantidad de óxido de nitrógeno que no pueden ser contrarrestadas con la EGR, se van acumulando el exceso en el catalizador de reducción selectiva. Cuando está lleno, el sensor de saturación informa al calculador que inyecta durante el tiempo necesario la cantidad de aditivo que neutraliza químicamente el exceso de óxido de nitrógeno, dejando el sistema operativo para el siguiente recorrido. Ubicaciones del SCR en el escape y trampa de óxido de nitrógeno. En este primer motor vemos que el orden de ubicación en el escape es catalizador de 2 vías, filtro antipartículas y catalizador de reducción selectiva SCR. El catalizador de 2 vías y el filtro antipartículas pueden conformar un monobloque. En el motor 2 vemos que el orden es catalizador de 2 vías, catalizador de reducción selectiva y filtro antipartículas. En este caso, el catalizador SCR y el filtro antipartículas pueden estar conformando un monobloque. Este tercer motor
implica una novedad. Tenemos el catalizador de 2 vías, una trampa de óxido de nitrógeno y el filtro antipartículas. Los óxidos de nitrógeno acumulados en la trampa se queman cuando se satura mediante posinyecciones en fase de escape, que aumenta mucho la temperatura de salida de los gases quemados, sin aditivo. El catalizador de 2 vías y la trampa de óxido de nitrógeno pueden conformar un conjunto monobloque.